Nuestra Biblia, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 4, Hechos 4, vamos a leer el versículo 11, amén. Hechos capítulo 4, el versículo 11. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta hora, amén. Hechos capítulo 4, vamos a leer versículo 11 y 12, amén. Hechos 4:11, y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando hoy acerca de transformación en el cristiano. Amén. ¿Qué es la transformación en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente? Amén. Y este pasaje que leíamos, amén, es muy conocido, amén, y es uno de los versículos bases, amén, del evangelio, amén. Dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente es Jesucristo el cual nos puede dar salvación, el cual nos ha dado salvación. Amén. Transformación en su raíz quiere decir que es salvación. Amén. La salvación no es nada más que una transformación completa de la persona. Amén. Eso es transformación. Amén. Su raíz es la salvación. Amén. Y la transformación es la salvación es la transformación completa de una persona. Amén. Eso es la salvación. Amén. Cuando usted escucha en este pasaje donde dice, él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, cuando se refiere a salvación, la salvación no es nada más que, lo que significa es una transformación completa de la persona. Amén. Eso es la transformación. Amén. Jesús dijo que es nacer de nuevo. Cuando Dios nos salva, lo hace completamente nuevo. Y de este corazón nuevo fluye una forma nueva de ser y actuar. Amén. Eso es la salvación. Amén. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que Dios transforma nuestra vida. Amén. Es un cambio que Dios hace en nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo, es nacer de nuevo. Amén. Y esa cita está ahí atrás en Juan 3. Amén. Juan 3:5 dice, Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Esta cita, amén, la leímos el miércoles, amén, cuando hablábamos acerca de que el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. Amén. El Espíritu Santo tiene que ser el que nos tiene que guiar a nosotros. Amén. Y eso es la salvación, es que nosotros vamos a tener cuando nosotros somos salvos, amén, tiene que ocurrir una transformación en nuestra vida. Amén. Muchas personas tienen
el pensamiento erróneo, amén, que cuando hablamos de salvación, amén, es algo bien simple, son como unas palabras, amén, que tal vez la persona solo tiene unos cambios en su vida, amén, o tal vez deja de hacer algunas cosas malas y creemos que eso es salvación, amén, pero realmente salvación es algo bien profundo, porque tiene que ocurrir una transformación en nuestro interior, amén, una transformación en nuestro interior, amén. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, amén. Tenemos que nacer, como dice aquí en Juan 3:5, del agua y del espíritu, amén. Tenemos que nacer de nuevo, amén. Y sabe, cuando empieza a ocurrir esta transformación en nuestra vida, amén, cuando empezamos a experimentar, amén, las cosas que trae la salvación, amén, la transformación en nuestra vida, en vez de amar a todo menos Dios, empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas, amén, hermano. Tenemos que meditar, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Estamos nosotros amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos nosotros amándolo a Él más que cualquier cosa? Amén. Tenemos prioridades, amén. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios, amén? ¿O son otras cosas en nuestra vida? Amén. Cuando empieza a ocurrir esta transformación en nuestra vida que trae la salvación, ya no vamos a amar lo que sea, sino que vamos a amar a Dios más que cualquier cosa. Antes de empezar de experimentar la salvación, amamos cualquier cosa menos Dios. Pero cuando empezamos, amén, cuando lo aceptamos, cuando Él empieza a transformar nuestra vida, vamos a amarlo a Él sobre todas las cosas, amén. Esto está en Lucas capítulo 10, amén. Lucas capítulo 10, lo vamos a leer. Lucas 10:27. Amén. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esta cita también, ¿verdad? La leemos, amén, en los primeros libros de la Biblia. Amén. Está en Deuteronomio y está en Levítico. Amén. Que este es el primer mandamiento, ¿verdad? Que el Señor le dio a Moisés para que le diera al pueblo de Israel. Amén. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a experimentar la transformación de Dios en nuestras vidas, nosotros le vamos a amar a Él más que a cualquier cosa, amén. Vamos a amarle a Él más que a cualquier cosa, amén. Otro cambio es que en vez de desear desobedecer a Dios, empezamos a desear obedecerlo, amén. Hermano, muchos se llenan la boca, muchos profesan amar a Dios, amén. Muchos lo profesan amar y dicen: sí, es que yo amo a Dios, Él es mi Padre, es que Diosito me ha ayudado hasta aquí, y verdad, mencionan mucho a Dios, pero sabe, hermano, cuando nosotros empezamos a amar a Dios, amén, cuando nosotros el Señor empieza a transformar nuestra vida, amén, empezamos a obedecerlo, amén. Eso es algo que muchos ahora no hacen o le huyen o no lo hablan o no lo practican, que es la obediencia a Dios. Si amamos a Dios, amén, si Él está transformando nuestra vida, si tenemos la salvación, nosotros vamos a obedecerlo, deseamos obedecerlo. Cuando nosotros no teníamos conocimiento de Dios o nos hablaban de Dios, amén, no teníamos ese interés de obedecerle, sino que al contrario queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Pero si nosotros, amén, hemos aceptado al Señor, si nosotros, amén, lo tenemos a Él, amén, como como el centro de nuestra vida, también vamos a desear obedecerle, amén. Eso está en Primera de Pedro 1:13, amén. Vamos ahí a Primera de Pedro
1:13, amén. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia, amén. Vamos a ver si, perdón, es, de Primera de Pedro 1:13 al 17, amén. Dice: ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire aquí dice el versículo 14: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, amén. Mira, hermano, qué interesante el versículo 14, dice: como hijos obedientes, amén. Hermanos, si nosotros tenemos el deseo de obedecer al Señor, eso es bueno, amén. Eso es una seña de que Dios está trabajando en nuestra vida. Eso es una muestra de que Él está transformando nuestra vida, amén. Si nosotros ahora deseamos obedecer a su palabra, deseamos obedecer lo que Él nos dice, amén. Y otra cosa que sucede en nuestra vida cuando empezamos a ser transformados es que en vez de vivir en rebeldía contra Dios, empezamos a aceptar su señorío voluntariamente y alegremente. En vez de vivir en rebeldía contra Dios, empezamos a aceptar su señorío voluntariamente y alegremente. Amén, hermano. Nosotros debemos de someternos, amén, y sujetarnos a Dios. Debemos de sujetarnos a las cosas, a las normas que Él dice en su palabra. O sea, dice que le vamos a entregar, le vamos a aceptar su señorío. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Es que Él es nuestro dueño, amén. Que Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, amén. Imagínese alguien que trabaja para su amo. El amo le dice: hace esto, y el amo dice: con gusto, o el amo dice: sí, lo voy a hacer. El sirviente dice: lo voy a hacer, amén, porque está reconociendo, amén, que esa persona tiene un señorío sobre él, amén. Nosotros de igual manera voluntariamente, o sea, voluntariamente va a hacer de nosotros que el Señor sea nuestro dueño. Vamos a aceptar su gobierno sobre nosotros, vamos a someternos, vamos a sujetarnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos, amén. Gloria al Señor. Miren, segunda de Crónicas 30, amén. Segunda de Crónicas 30 dice, vamos a ir allá, amén, después de Reyes, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 30, vamos a leer el versículo 8, amén. Segunda de Crónicas 38 dice, amén: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Aquí Él está hablando al pueblo de Israel: como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Amén. Dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán, amén, a esta tierra. ¿Por qué está esta tierra? Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros sus rostros si vosotros os volviereis a Él. Amén, hermano. Nosotros debemos de someternos a Dios, amén. Muchas personas ya no quieren someterse a Dios, no lo aceptan a Él como el dueño y Señor de su vida, amén. Hermano, cuando el Señor empieza a transformar nuestro corazón, amén, cuando nosotros tenemos la salvación en nuestra vida, amén. Dije, para empezar,
vamos a empezar a amarlo a Él más que a cualquier cosa, más que a todas las cosas, amén. Luego vamos a empezar a obedecerlo. Ya no vamos a ser desobedientes, sino que le vamos a obedecer. Tercero, amén, no vamos a vivir en rebeldía, sino que vamos a aceptar su señorío voluntariamente y alegremente, amén. Otro punto, número 4, en vez de ser hijos de ira, somos adoptados como hijos de Dios, amén. En vez de ser hijos de ira, somos adoptados como hijos de Dios, amén. Gloria al Señor, hermano. Realmente nosotros debemos de anhelar ser hijos de Dios, amén. A ser hijos de Dios, cuando se habla de la relación de un padre, amén, con su hijo, amén, es una relación bonita, o tendría que ser una relación bonita, la relación de un padre y sus hijos, amén. Tienen que tener confianza, el padre y el hijo, tienen que tener tiempo, amén, de convivencia, tiene que haber obediencia del hijo hacia el padre, amén, y tiene que haber también un respeto del padre al hijo. Tiene que haber también el papá, tiene que tratar a su hijo con amor, con paciencia, amén. Tiene que darle lo que necesita, verdad que eso hacen los padres, amén. Tiene que suplir las necesidades de su hijo, amén. Cuando pensamos en la relación de un padre y un hijo, es algo muy bonito, tiene que ser algo muy bonito, amén. La relación de un padre a un hijo, amén. Y aquí la palabra del Señor dice que antes éramos hijos de ira, amén, pero ahora somos adoptados como hijos de Dios, amén. En primera de Juan 5:2, amén. Primera de Juan, vamos a leer ahí, primera de Juan 5:2, amén. Dice, primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amén. Hermanos, nosotros, amén, si somos hijos de Dios, amén, si somos hijos de Dios, amén, vamos a amar a los otros hijos de Dios, amén, vamos a amar a Dios. Dicen, esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, amén. Gloria al Señor, hermano, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Él siempre nos tiende la mano, Él nunca nos abandona, hermano. A veces pasan cosas en nuestra vida, pero es a causa, amén, de las consecuencias de la vida que nosotros hemos estado llevando cuando no hemos tomado en cuenta a Dios, amén. Pero hermano, ser hijo de Dios es un gran privilegio, amén. Pero como yo le digo, tiene que haber ciertas reglas, amén, de un padre, un hijo tiene que ser obediente, un hijo tiene que hacer lo que su padre dice, amén. Un hijo, amén, va a su padre y le dice lo que necesita, pero a la misma vez le da un respeto y le da una honra, amén. De la misma manera debe de ser nuestra relación con Dios. No podemos esperar solo que Él nos dé los beneficios, porque eso es lo que pasa, que muchas veces solo queremos los beneficios de Dios, o solo queremos los beneficios de un padre, amén, pero no es que le amamos a Él, amén. Y así no son las cosas de Dios, hermano. Él transforma nuestra manera de ser, nos da ¿qué le diría yo? Nos da esa posición, amén, de que somos hijos de Dios y ya no somos hijos de ira, amén, no somos hijos de pecado, amén. Pero necesitamos nosotros también, amén, obedecerle a Dios y ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida, amén. Otra cosa que pasa cuando nosotros somos transformados es que en vez de ser esclavos del pecado, nos hace libres y renovados, amén. En vez de ser esclavos del pecado, nos hace libres y renovados, hermano.
Esto es algo bien serio, esto es algo muy importante en nuestra vida con el Señor, amén, hermano. Nosotros, cuando empieza el Espíritu Santo, amén, a transformar nuestro corazón, nuestra mente, amén, nosotros no podemos seguir siendo esclavos del pecado. ¿Sabe por qué habla de esclavitud del pecado? Porque, como dice Pablo, lo que yo no quiero hacer, amén, eso hago, amén. Hay un momento que todos tenemos momentos en nuestra vida cuando nosotros queremos pecar, cuando nosotros queremos hacer cosas que al Señor no le agradan, amén. Esta naturaleza todos la tenemos, amén, desde que Adán y Eva, amén, le fallaron al Señor en el jardín del Edén. Desde ese momento todos nosotros tenemos esto dentro de nosotros, amén, que el ser humano le gusta pecar. Aquella persona que usted escuche, amén, que se le presenta a usted como que nunca peca, como que nunca le falla a Dios, hermano, hay un error allí, amén. Hay algo, amén, que está mal, amén, porque todo ser humano trae esa naturaleza pecaminosa, amén. Aquel que se presenta con cuentos, o no con cuentos, sino que se presenta que nunca le ha fallado Dios, o nunca ha tenido un mal pensamiento, o nunca ha hecho una mala acción, amén. Esa persona está en un error, amén. Y yo le aconsejo en el nombre del Señor que usted no escuche a una persona así, que se le presente a usted como que nunca peca, como que es perfecto, amén. Y hermano, por eso es que nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos, amén, y poder entender la palabra del Señor, porque cuando nosotros no estamos, nosotros no hemos sido transformados, o sea, no tenemos la salvación, amén, nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, amén. Somos esclavos del pecado, amén. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos va a hacer libres y nos va a renovar, amén. Hermano, yo siempre pienso en el jardín del Edén, amén. Y le he comentado, amén, a mi esposo cuando pienso en eso, amén, y le he dicho yo de que no fue de la noche a la mañana que Eva comió de ese fruto, amén. No fue que en un día el enemigo la tentó, no fue así, amén. No, sino que el enemigo, Satanás, el diablo, amén, tiene muchos nombres, amén. Él estudió a Eva de lejos. Él vio, amén, que puede que Eva se quedaba mirando ese árbol, ¿verdad? Y le deslumbraban los ojos de ver el fruto, amén. O pasaba cerca de ese árbol porque ella sabía y el Señor le había dicho, no lo vayan a comer, amén. Yo no sé si ella se pasaba por ese jardín y pasaba mucho tiempo viendo el árbol o pasaba alrededor del árbol. Yo no sé cómo fue, pero el enemigo la estudió. El enemigo empezó a darse cuenta que por ese lado podía ponerle una tentación a Eva. Él sabía, amén, que Eva tenía en su interior ese deseo de comer de ese fruto y de desobedecer a Dios, amén. Ese es el problema, hermano, que el enemigo sabe sabe qué tipo de tentaciones ponernos para que nosotros le fallemos a Dios, amén. El enemigo sabe con qué cosas, amén, nos va a poder encadenar, amén, a nosotros para que nosotros seamos esclavos del pecado, amén. Hermano, cuando empieza una transformación en nuestra vida, nosotros no somos más esclavos del pecado. Hermano, mire, es increíble, amén. Cuando hablamos de esclavitud del pecado, mire, hay gente que no quiere mentir, pero miente. Hay gente que no quiere decir una mala palabra, le podría decir, pero cuando siente ya la ha dicho. Hay personas, amén, que no quieren ir a meterse a un lugar porque saben que le van a fallar a Dios, amén, pero de igual manera van. Y tal vez dentro de su interior ellos dicen, yo no voy a ir allí, porque si yo voy allí ya sé qué voy a hacer, no me voy a ir a meter, le podría yo decir a una cantina, como le dicen en Guatemala, o un lugar, ¿verdad? Un bar, no me voy a ir a meter ahí porque
porque si me meto ahí sé que le voy a fallar a Dios, o sé que no trae, tal vez no es cristiano, pero pensará, voy a hacer algo que no está bien y no me va a traer nada bueno, amén. Pero de igual manera se va a meter allí y termina tomando. O se va a meter a un lugar en donde va a salir corrompida su mente y su corazón, o sea, va a ir a hacer algo que va a contaminar su vida, amén. Y nosotros no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Mire, hermano, no solo cosas así, amén, de tomar o de tal vez de sexo ilícito, cosas así, ¿me entiende? Pero también, hermano, a veces nosotros escuchamos cosas que no nos traen nada bueno, amén, cosas que nos contaminan nuestros oídos, amén, cosas que después vamos a estar recordando y nos va a hacer tener malos pensamientos, o nuestros ojos vamos a estar viendo cosas que al Señor no le agradan y van a venir esos recuerdos, esas imágenes a nuestra mente. Amén, porque mire qué astuto es el enemigo cuando se habla de la pornografía, que cómo él ha jugado a la gente, cómo ha usado estas cosas y la gente sigue cayendo en esos lazos, amén. Saben que no tienen que agarrar el teléfono y entrar a ciertos sitios, pero se meten de todas maneras, amén. Y cómo es que los ojos, amén, solo con ver ya su mente se va, amén, y están fornicando o están adulterando con ver a una persona ahí, ¿verdad? Sea hombre o mujer, con verla allí, amén, en esa pantalla. Entonces, hermano, nosotros no podemos seguir siendo esclavos del pecado. O sea, el pecado no nos tiene que mandar a nosotros, hermanos. Si nosotros estamos practicando el pecado, amén, nosotros no somos salvos. O sea, nosotros no estamos siendo transformados. Nosotros no hemos recibido la salvación, amén. Hermana Eugenia me puso ahí la cita primera de Juan 1:8. Vamos a ver qué dice, amén. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que dice no está en nosotros, amén. Hermano, como yo le digo, no podemos presentarnos enfrente de las demás personas como que nunca pecamos, como los santurrones, o sea, los santos. No podemos presentarnos de esa manera, amén. Si usted está escuchando, amén, mire todas estas doctrinas de error, amén, el apostolado y todo eso que se ha levantado, ellos se presentan, amén, como que el doctor. Yo me recuerdo que solo había escuchado el término apóstol, ¿va? Pero después ahora ya le subieron al doctor, que el doctor no sé qué, la verdad no sé por qué, ¿verdad? Ni en qué basa eso. Pero cuando usted mira a una persona que se le presenta con ese pecho en alto, no sé si me entiende, eso de que ellos no fallan o algo así, que son perfectos, hermano, ahí hay un error, allí está algo malo, amén. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, que dice, de toda maldad, amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Amén, hermanos, realmente dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros, amén, revisamos hoy nuestra vida y le hemos fallado al Señor, nosotros, amén, hoy podemos ponernos a cuentas con el Señor. Confesemos nuestros pecados y Él nos va a perdonar, amén. Él nos va a restaurar, Él nos va a levantar, Él va a empezar a transformarnos, amén. Pero realmente tenemos que dar de nuestra parte, tenemos que esforzarnos nosotros, amén, por buscar de Dios, y Él va a empezar a transformar nuestra vida, amén. Dice en Juan 8:34 al 35, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, que dice, seréis verdaderamente libres, amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amén. Hermano, realmente
Nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado, amén. Nosotros, hermanos, no debemos de vivir una vida de pecado, una vida que al Señor no le agrada, amén. Porque esa transformación que está dentro de nosotros tiene que ser notable, tiene que verse, amén. Mire, cuando nosotros nacemos de nuevo, ocurre una transformación en el interior de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, amén. Lo que la persona no ve, ¿verdad? Yo no puedo ver esas cosas en una persona, amén. Y usted las puede ver en mí, pero cuando empezamos a buscar de Dios y nacemos de nuevo, aceptamos la salvación, todo adentro, ¿verdad? Mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, lo que yo siento, amén. Todo eso tiene que ser transformado. Ese espíritu que yo tengo, amén, que estaba sujeto a las cosas malas, el espíritu, amén, que yo tengo, amén, que no estaba conectado a Dios, se va a conectar con Dios y va a venir el Espíritu Santo a obrar en mi vida y va a empezar a obrar y a transformarme adentro, va a empezar a transformarme adentro, mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, Él va a empezar a cambiar, amén, y después todo eso va a salir a flote, o sea, eso va a salir después, esa transformación se va a ver en mi vida, amén. Hay carácter, el Señor es experto en cambiar vidas, hermano, pero nosotros necesitamos, amén, ser transformados por el Señor. Necesitamos esa transformación en nuestra vida. Si tenemos la salvación, necesitamos ser transformados cada día, amén. Debemos ser transformados cada día. Como podemos ver, la Biblia describe a la salvación como una transformación de nuestro corazón. Cuando Dios salva a alguien, lo cambia para que se someta a Él, lo ame, lo atesore y busque su santificación en Él. Amén. Mire, hermano, cuando Dios empieza a transformarnos, nosotros vamos a empezar a someternos a Él, le vamos a empezar a amar, lo vamos a atesorar como lo más grande que nosotros tenemos y vamos a buscar la santificación en Él. Es decir, voy a apartarme de lo que a Él no le agrada, yo voy a tratar de ser como Jesús, yo voy a tratar de quitarme todo lo que me contamina, hermano, y ese es el problema muchas veces, amén, hermano, que nosotros no le amamos, ni mucho menos lo tenemos como importante, como preciado, como lo más, la cosa primordial en nuestra vida, amén, y mucho menos buscamos limpiarnos de lo malo, amén, porque no hemos sido transformados, hermano. Necesitamos hoy más que nunca vivir una vida de transformación. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo se acaba y el Señor viene por su iglesia, porque el tiempo se acaba y Jesucristo está a la puerta, porque el tiempo se acaba y yo no tengo seguridad que voy a estar viva mañana, amén, ni cada uno de nosotros no tenemos la seguridad que mañana vamos a estar vivos o que vamos a vivir otras 2 o 3 semanas, otro mes, 2 meses, no sabemos, hermano, nadie sabe, solo Él lo sabe. Por eso necesitamos nosotros, amén, vivir una vida de transformación, una vida que realmente honre a Dios, amén, por ser transformados, amén. Cuando le empezamos a amar es porque hemos sido transformados, amén, y podemos hallar lo que más necesitamos y deseamos en la vida. Podemos estar en una relación con Dios porque lo hemos puesto en el centro de nuestro corazón. Vamos a disfrutar una relación con Dios, hermano. Vamos a disfrutar de lo hermoso que es estar en la presencia del Señor. Vamos a disfrutar lo que es sentir, amén, sentirse amado por Él, hermano. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar cuando nos sentimos amados por Dios, amén. Hermano, busquemos eso en nuestra vida, hermano. Qué hermoso es sentirnos amados por Él, tener una relación con Él, amén, saber que Él está ahí por nosotros. A muchos nos gusta escuchar palabras que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, pero sabe, hermano y hermana, amigo, no podemos experimentar esas cosas, amén, si nosotros no tenemos una relación con Él.
Si nosotros no tenemos una relación con Él, si nosotros no estamos cultivando nuestra relación con Dios, no vamos a saber que Él es nuestro refugio, no vamos a saber que Él es fiel, no vamos a entender que Él es misericordioso, no vamos a saber que Él es nuestro amparo, no vamos a entender que Él es nuestra fuerza. Todas estas cosas vienen a nuestra vida cuando empezamos a conocer y nos damos cuenta que sí, cuando todos nos fallan, Él está allí y Él es fiel. Cuando todos nos dan la espalda, Él está allí, pero eso lo vamos a ir entendiendo cuando tenemos una relación con Él. Podemos obedecer a Dios, hermanos, podemos hacerlo, amén, y lo vamos a hacer porque amén, lo vamos a valorar a Él más que a nuestros ídolos, más que a cualquier cosa, lo vamos a valorar a Él. Podemos estar totalmente satisfechos porque hemos entrado en una relación de padre e hijo con el Dios que de verdad nos puede satisfacer, amén. Solo en Él vamos a encontrar la satisfacción de nuestra vida. Nadie más, hermano. Cualquier cosa que usted escuche, religión, que digan que nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad, amén, eso es mentira. No hay nada, hermano, no hay nada, no hay nadie que nos haga sentirnos, amén, amados y valorados, o nos dé, amén, no sé, tantos beneficios más que nuestro Padre Celestial, más que nuestro amado Señor, amén. Hermano, necesitamos entender que eso es salvación, es una transformación. Amén. Es una transformación que trae muchos beneficios en nuestra vida, hermano. Necesitamos entender que Él es el que nos va a llenar y nos va a ayudar en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios.